Hola, muy buenas tardes. Arrancamos una nueva edición del Mundo de las Marcas, su programa de negocios, liderazgo y actualidad económica. Estamos transmitiendo por Radio Fórmula Yucatán en el 94.5 de su FM y por Facebook. Por eso los invito a que se preparen a una hora de contenido valioso. Y como todos los miércoles, la doctora Diana Peña, empresaria de la educación. Dianita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Enrique. Yo feliz de estar aquí como siempre en el touch de la semana y un touch creo que un poquito más ligero. Rica Sí, la lluvia de ayer, menos calor. sí, Bueno, menos calor. sí hay calor, pero menos, ¿no? Un poquito menos. Bueno, y no nos cae otra lluviecita, vamos a tener que subirle porque ya el bachornito sí se siente Sí, el más bochorno. fuerte. Sí, bueno, algunas zonas de la ciudad sí llovió muy fuerte y en algunas otras cayeron 3 gotas. Entonces, Está padre, de sí, todas maneras, con todo y eso hay que hidratarse bien, hay que así cuidarse del es. sol. Las Así es. recomendaciones que siempre les hacemos, sobre todo para las personas que están llegando, nuevas Exacto. personas, Que no saben cómo, que no conocen nuestro calor. bueno, pues ya, si se quedan, si lo pasan este calor, Ya lo hicieron. bienvenidos, ¿no? Exacto, Digo, es la nunca, prueba de no es que fuego. digamos que no sean No, bienvenidos, pero no, pero si lo logran es que sí, aquí estaremos, están listos estaremos para vivir en listos, Mérida. exactamente. Sí. Tenita, pues qué bueno tenerte hoy, ¿de qué nos vas a platicar? Pues quiero que platiquemos, como ya estamos cerrando el ciclo escolar, me gustaría platicar un poquito sobre lo que debemos hablar con los maestros cuando inicia un ciclo O sea, como escolar. padre. Como papá, sí, como papá. Perfecto. Me parece excelente. Bueno, vamos a empezar con algunas noticias, ¿no? ¿Y Claro, qué tema con el tema de Los Ángeles, eh? está terrible. Está terrible. Hoy escuché en la mañana una nota ¿ubicas a Boneta, al actor? El De que hizo, gordito. exacto, el que hizo de Luis Miguel. Ajá. Bueno, salió en sus redes y decía, yo sé que ellos, hablando de los estadounidenses, están fomentando violencia, pero quieren que nosotros los mexicanos seamos violentos. Si es cierto que la peor violencia es que te separen de tu familia o que separen a una familia, eso es una violencia pues que no tiene Terrible. comparación, claro, es algo muy fuerte, pero él decía, tratemos de no caer en eso que ellos quieren, en esas provocaciones. Y se me hace que es un mensaje bastante sensato. Muy sensato. Sí, y de reflexionar, si bien no es cierto cuando lo estás viviendo, pues quieres, o sea, te vuelves loco y quieres acabar con todo el que te está quitando esa parte de tu familia. Creo que no todos están en esa situación y esas marchas que están haciendo, está bien si son pacíficas, hay que manifestarse, pero de manera pacífica, Hay que manifestar. Sí, como dices tú, la violencia de ninguna forma es aceptable, buena, no. aceptable, como dices tú. Hay que hacer caso. Sí, la gente está muy enardecida con todo este tipo de cosas. Y fíjate que lo que también preocupa mucho es cómo se está manejando de manera política esto, Sí, ¿no? Y para esto sí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente haber iniciado o incitado a protestas o a movilizaciones violentas en Estados Unidos tras las recientes redadas migratorias en Los Ángeles. Esto en respuesta a declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sí, y aseguró que el malentendido se tiene que aclarar, que se va a aclarar. Claro que se tiene que aclarar y estemos en un contexto donde, bueno, hace poco declaró que, bueno, en una mañanera diciendo que pues no, la violencia no es aceptable y todo esto, pero en mañaneras anteriores sí dijo que si seguían ahí duro ahí con los mexicanos, sí, se iban a movilizar. sí, Yo te puedo asegurar que no lo dijo en el contexto a lo mejor de todo esto, de pero fomentar violencia, eso es lo que pasa cuando hablamos o estamos con personas que ya están muy acostumbradas a hablar de una manera populista. es correcto. Y Pero es que ese pareciera que es a los su, mexicanos nos gusta eso, ¿no? Decir, es que nos vamos a ir a hacer un relajo de esto." Y ve lo que está pasando aquí en México la gente, sí, que no se y lo que detienen, está, no se detienen, y lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, como dices tú, que es algo mucho más grave, porque separarte de tu familia es claro, algo tremendo. claro. De aquí los maestros, pues obviamente le están dando la torre a los niños, pero bueno, eso es otro Es tema. otro Se tema. tiene que aclarar. Sí, definitivamente se tiene que aclarar. Yo creo que la corriente de nuestra presidenta, o me refiero a de dónde viene de manera política, es así, es de ese tipo. No, no quiero expresarme mal ni hablar de más, pero si ustedes revisan la historia política de nuestra presidenta, es así, de levantar la voz, de hablar, y quizás en esas mañaneras, y no la estoy justificando, en esas mañaneras anteriores donde ella dice que a lo mejor se puedan manifestar y así,
es porque es su esencia, pero no creo yo que ella esté fomentando la violencia ni incitando a que hagan cosas violentas. Se ha malinterpretado, así lo percibo yo. Pero porque se ha permitido, se Es han dicho correcto. cosas que se pueden malinterpretar, Es ¿no? correcto. Y principalmente ella, como dirigente de una nación, tiene que cuidar mucho lo que dice y cómo lo dice. Y creo que ahí fue el error. Sí. Por eso ahora sale y se retracta, ¿no? Aunque no le ha caído el 20 que ella no es López Obrador, ¿eh? Es correcto, Y aparte. desgraciadamente quiere hacer muchas cosas que, bueno, lo mejor que puede hacer es no ser exactamente igual. Y fíjate que también actualizó que hasta el momento las autoridades estadounidenses han detenido a 61 personas mexicanas, las cuales ya se encuentran en centros de atención y detención. Mencionó que estas personas se encuentran en contacto con los consulados y que estos ya le están dando el apoyo. Sí, ya sé que ya deportaron creo que a 4 por lo menos y están en proceso las demás. La realidad, y así lo percibo yo, no sé si estoy en lo correcto, es que quieren que deportar a todo el que se pueda, ¿no? Siempre lo han querido, siempre lo han Exacto, estado haciendo, exacto. no es nada nuevo. No, Y cuando llega alguien y sí empieza a hacer las cosas, entonces sí es. es el malo. También es el tema de que, bueno, pues hay mucho odio en contra de El Trump, racismo, el tema sí. ahí que lo ha fomentado. Pero déjame decirte que también muchos de los mexicanos que están allá y muchos que ya tienen la nacionalidad votaron por Trump, Claro, por eso se ha fomentado y racismo, o como le quieras tú llamar, o le como le quieran quieras ustedes llamar. llamar, en México también existe Sí, mucho. claro, Y bastante. bueno, Lo y bueno, disfrazamos. entonces hay que tener mucho cuidado, como dices tú, lo que Sí, se dice, y más si estás ante un micrófono, si más si estás en puestos tan sí, claro. importantes, Es tan nuestra vitales líder, en una economía de una nación, como es nuestra presidenta, claro. ¿no? Y bueno, para no acabarla como si no tuviéramos tantos problemas, ¿no? Hoy en la mañana en su conferencia matutina, también la doctora Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, donde, bueno, ya la condenaron, su Suprema Corte de Justicia de ese país, de Argentina, ratificó su sentencia de 6 años en prisión por corrupción. O sea, si estás acusado de corrupción, ¿cómo puedes respaldar a alguien Exacto, así, aunque exacto. digas que es político, no? Yo me mantengo separado y más por Al los problemas margen, que tenemos aquí, que exacto, al margen no hago exactamente. comentario, no es necesario. Bueno, yo Entonces, pienso, no sé. entonces te repito, es que estamos tan acostumbrados a tener populistas Es en este correcto, caso, en este es tipo de correcto. cosas. Y yo creo que puede hacer un excelente papel nuestra presidenta. Sí, lo está haciendo, ¿eh? Es una mujer muy inteligente, muy preparada y muy Me queda capaz, y muy capaz. Solamente tiene que cuidar, creo, esos detalles. que, bueno, La persona que normalmente pues, nos fijamos más en los es lo cosas malo que malas. en lo bueno, es correcto. Exactamente. Pero sí creo que la persona que está junto a ella, que no sé quién es el que le lleva todos Lo que tiene que decir, exacto, lo que tiene que decir, tendría que cuidar un poco o hacerle ver es eh, que el cómo lo dice tal tenemos vez, ¿no? presidentes que han pasado por ahí que Sí, decimos o les echamos la culpa a sus sí, asesores, ¿no? sí, es correcto. Y Pero bueno, bueno, y una prueba de esto es que, bueno, estamos buscando que tengamos una buena posición en otros países, en este caso Estados Unidos, y luego aparte con la ayuda del presidente, a ver, ¿te suena este puesto? El presidente de la mesa directiva del Senado. O sea, ay, con sí ese lo escuché, presidente de la sí, mesa directiva, ¿de qué estamos hablando? del líder Un de líder la del bancada, sí, Senado, de claro, uno del de los Senado. poderes ejecutivos Más importantes, porque de los el, más el importantes, ¿no? señor Gerardo Fernández Noroña, quien se burló el lunes pasado de la propuesta de subir el 15% del impuesto a remesas de migrantes. Y bueno, ayer martes, el senador de Estados Unidos, este señor Eric Schmidt, no me acuerdo cómo se pronuncia, informó que van a grabar un 5% más al impuesto. Imagínate. Señor, este señor de verdad, ¿es la Pero lo están prueba? haciendo a propósito, Sí, digo, todos a es la propósito. prueba de que, bueno, el tema es que estamos en un circo, Ya no que no nos somos quieren quienes ahí ahí. en las cámaras, pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, porque nos tenemos que ir a un corte, ya sabes que Sí. Osmar, cómo nos tiene aquí. Solo se ríe Y cuando le bueno, hay reclamamos. que buscar un buen regalo para. Y los Sí, nuevos planes de Telcel libre sin plazos forzosos te da la libertad de elegir el plan que tú más se adapte a tus necesidades con la mejor red de cobertura y velocidad de Telcel 5G. Además, tienen acceso a lo más reciente de tecnología con las mejores marcas de dispositivos móviles para que le puedas hacer un buen regalo a tu a esposo, mi esposo, sí. al papá. Vayan a Telcel por su plan Telcel libre sin plazos forzosos con más gigas y lo mejor, cashback Telcel que se genera cada mes de acuerdo con la renta de tu plan. Te esperan en sus centros de atención a clientes. Ellos están abiertos desde de lunes a domingo. Entonces, no hay pretexto para no comprarle nada a papá.
Ya lo saben, vayan a Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Vamos a un corte y regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Bueno, ¿y qué cosas están pasando en México, no? Bueno, Y bueno, es que comentabas ahorita lo del presidente del Senado. sí, está muy complicado. Digo, no ayudan. Sobre todo porque, fíjate que el presidente del Senado pues, ya está metiendo muchos problemas desde Sí, antes. desde lo del comentario de Andrés Manuel. Y bueno, no entiendo por qué él está ahí. Y bueno, esto no ayuda. Y te voy a decir por qué. Y a ver si te suena esta noticia. Estados Unidos se comprometió a dar mejores condiciones arancelarias a México con respecto a los demás países. ¿Esto quién crees que lo afirmó? Marcelo Ebrard, Ok. ¿no? El secretario de Economía. ¿Tú crees que todo esto le va a ayudar? Ay, no sé. Son cosas diferentes, Sí. pero yo creo que no abona mucho. Marcelo Ebrard lo conocemos, sabemos del compromiso que tiene, Claro. sabe hacer las cosas Sí. y no le está yendo nada bien, está regresando con las manos vacías y yo creo que todo esto que está pasando no le está ayudando. No, definitivamente no lo ayuda, pero creo que no toda la culpa es de él. No, no, O sea, echa la culpa. exacto, Está sí, trabajando, sí, exacto. pero Está lo que estamos trabajando. viendo con estos tipos, con No le ayuda, sí. el senador Gerardo Fernández Noroña, que bueno, Le complica el panorama porque pues él está trabajando por obtener algo, pero en su país dicen otra cosa, entonces sí está difícil. entonces lo que está buscando es un compromiso esencial que debemos tener en este momento. Yo lo voy a citar así, lo cito como él tal cual lo dijo. El compromiso esencial que tenemos en este momento con los Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países. Y esto lo dijo en una rueda de prensa hoy en la mañana en el Palacio Nacional. Pues suena bonito. Suena bonito, yo sé que sí lo está trabajando, pues para eso. Pues ¿Quién sí, es un era trabajo. realmente nuestro representante político a nivel mundial? No era López Obrador, No, era el claro, señor claro, Marcelo Ebrard. Entonces, sabe bien de política, claro, sabe moverse ahí. Y totalmente. estas últimas salidas a ver este tipo de los aranceles, creo que no le ha estado yendo muy bien, no ha conseguido lo que se propone. También creo que hay que pensar que hay todo un trasfondo aquí por parte de Estados Unidos Claro. y tratan de disimular, pero Y nosotros dándoles sí, leña para cortar, pues como exactamente, está entonces difícil. está Sí, está medio difícil. complicado. Pero Sí, bueno, vamos a hablar de tu tema. sí, claro. Temas generales O que se sea, deben de hablar con los maestros. sí, porque tú como papá, cuando inicia el curso escolar, digo, ahorita ya estamos a punto de culminar y también es momento de acercarse y platicar de pronto con el maestro, ¿no? Para culminar el ciclo escolar, a veces decimos, ya queremos salir de vacaciones, ya vámonos, ya, que entreguen las calificaciones y adiós. Sí, los otros están pensando en eso, ¿no? Ya. Sí, bueno, y hay unos pobres que ya salieron desde cuándo, ¿verdad? Desde hace un mes, pero, Sí, pobres. pero digo, siempre el acercarse al maestro es importante, hacer un retro, una evaluación, una pequeña conversación con el maestro, sobre todo si tenemos ahí algunos focos que nos llaman la atención. Es importante como papás darnos el tiempo para preguntarle, oiga, maestro,
¿cómo estamos cerrando el ciclo? ¿Cómo ve a mi hijo o a mi hija, no? Porque siempre la perspectiva del maestro en el aula, obviamente, es prioridad o debiera ser prioridad para los papás, porque de cómo cerremos un ciclo, eh, partimos para cómo vamos a iniciar el siguiente. Claro. O sea, si estamos, yo pienso, siempre he creído que si en este momento que estamos a punto de cerrar o cuando cerremos el ciclo, yo maestro le hago el reto al papá y le digo, mira, necesita un poquito de apoyo en lectoescritura porque algunos temas no los domina, yo alerto al papá para que en vacaciones pues apoye al alumno, ¿no? Sí, es que O es muy sea, complicado y tú lo debes saber mejor que nadie. pero Sí, es muchos un papás lo compromiso. hacen. Es un Sí. compromiso grande, pero creo que tenemos que tomarnos el tiempo de ir a buscar al maestro, porque en este momento de cierre de ciclo casi no llamamos a los papás, casi no los Oye, llamamos. todavía está ese tema de, digo, estoy muy desconectado con esto, de que los primeros años, los grados no reprueban. Sí, Todavía sí. primero y segundo, sí. ¿Y cómo hacerle ahí, Dianita? Porque si no, yo me acuerdo hace unos años que ya se empezaba a hacer eso, decían que había niños que estaban en segundo y no sabían leer. Es correcto, ¿Ahí de niños quién es que la culpa para empezar? ¿Del profesor o de los yo creo que de papás? ambos, yo creo que de ambos. Nunca hay que perder de vista, es muy fácil decir, es que el papá no lo apoya, es que el papá no lo lleva, es que, pero la verdad es que el docente en su aula Eso. tiene que esforzarse por ayudar a ese alumno que no sabe leer. Hemos recibido alumnos en tercero de primaria que no saben leer y que escriben muy mal o no saben escribir bien, todavía empiezan a silabear. Entonces, es una responsabilidad compartida. O sea, el docente tiene que esforzarse que el tiempo que tiene el niño en el aula, tiene que, y a lo mejor se escucha mal esa palabra, explotarlo, ayudarlo, presionarlo para que el niño alcance ese aprendizaje que ya debería tener. Detonar esas habilidades para que no Sí, se oiga tan, sí, tan tan feo, drástico, ¿no? sí, claro. Son habilidades que tienen los niños Que tienen que dormidas, adquirir. ahí quietas. Y sobre todo a esa edad ya tienen la madurez, el aprendizaje ya debe haberse dado. Entonces, si llegan a tercero o a segundo y aún no leen, hay que parar y ver qué pasa y hay que buscar la manera de ayudarlo. No es solamente del maestro, pero tampoco es solamente de casa. Es una responsabilidad compartida. Por eso te decía que ahorita que está terminando el ciclo escolar, es momento de que si yo como papá veo que mi hijo pues no salió al 100 o veo que hay aprendizajes que le costaron mucho trabajo, temas que le costaron mucho trabajo, acercarme al maestro y pedirle de pronto una recomendación, que creo que es la persona indicada, de qué puedo hacer para ayudarlo y no solamente en lo académico, también en tema emocional. Hablar de una convivencia disciplinaria, ¿no? Es Vamos a correcto, llamarlo así, es correcto. donde haya normas de conducta, tanto dentro y fuera de las aulas, en este caso en casa, Sí. manejo de conflictos, porque sí hay muchos conflictos. Muchos, muchos, pero yo creo que el tema de los conflictos se deben tratar día a día, no dejarlos aumentar. Y sabes que un tema muy importante que ha sido, ya tú me vas a decir si estoy equivocado o no, ha sido ya un grave problema, ¿no? Estrategias para fomentar un ambiente respetuoso y seguro. Ese es un tema muy vigente y que se tiene que aplicar sí o sí, pero te decía, o sea, ese tipo de temas, por ejemplo, lo podemos platicar ahorita que está cerrando el ciclo, sí, pero creo que se deben platicar más iniciando el curso escolar y se deben platicar a partir de la valoración del cierre del ciclo anterior, de la experiencia que tuvo el alumno o el papá con su hijo al ciclo anterior. Cuando inicia el ciclo escolar, y de eso es lo que quiero que platiquemos hoy, es de suma importancia tomarse el tiempo de acercarse al docente para hacerle un breve, no sé, comentarios tal vez sobre cómo estuvo mi hijo en vacaciones, cómo estuvo el curso escolar anterior y cómo espero que esté este curso escolar. Para eso me imagino que debe de haber fechas, o sea, Sí, días exclusivamente para eso. ¿Sí las hay? sí las hay, no en todas las escuelas. Muchas veces los papás se acercan a las famosas entrevistas iniciales que les llamamos, que es donde el maestro le conoce al papá y platica y demás. Pero también es importante esperar de pronto, o hay algunas escuelas que dicen, vamos a esperar a que pase la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica abarca las 4 o 6 primeras semanas del ciclo escolar y son una serie de evaluaciones tanto escritas como orales y dinámicas que hacen los maestros para valorar
en qué nivel reciben al alumno, ¿no? Y también emocionalmente. Entonces, muchas Es como escuelas de esperan ubicación, ¿no? de De conocimiento, conocimiento. O de sea, para conocimiento. ubicar en qué posición Exacto. van a Vamos a iniciar iniciar, es correcto. el Por año. eso se llama evaluación diagnóstica, pero ahorita en el otro corte te cuento. Bueno, pues vamos a hacer que los sueños de papá se hagan realidad en Nissan Norte. Este fin de semana aprovecha oportunidades únicas para que papá estrene su auto nuevo. Llévate un Versa 2025 a crédito con bono de hasta 84,000 pesos, o si prefieres algo más compacto, el Magnite desde 4,099 pesos con un año seguro gratis, o una sub con estilo. ¿Qué te parece a Ah, tu esposo? padrísimo. La Kicks desde 6,299 pesos al mes con seguro gratis y 0% de comisión por apertura. O si quieres algo más espacioso para que te salgas a pasear con De la viaje. familia. Ajá. La X-Trail puede ser tuya desde 5,799 pesos mensuales, también con seguro gratis y sin comisión. Por eso los invito a que vayan, que corran a Nissan Norte, la mejor agencia, y consientan a papá como se merece. Agenda tu prueba de manejo al 99 41 Está fácil, ¿eh? 49 41 Entren a su página también, nissannorte.com.mx. Vamos un corte, en un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Y bueno, ya se está acercando el Día del Padre. Ay, Ya hay que sí, festejarlo qué bien. felicidad, qué día tan Yo bonito. les voy a dar una sugerencia buenísima. Si quieren comer sabroso, abundante y con el mejor ambiente, tienen que ir a Texas Roadhouse. Ay, sí, qué rico. Una ensalada César de ahí, wow. Los steaks son cortados a mano cada día. El pan está recién horneado con el que te La reciben. tentación. Cada 5 minutos. Y bueno, esas costillas Las barbecue, ay, emblemáticas. qué ricas. Fíjate que las puedes pedir sin barbecue, también están buenísimas. Sí, sí, sí. Bueno, se desprenden solitas del hueso, se deshacen en la boca, están deliciosas, siempre acompañadas de las mejores guarniciones. Sí. Las guarniciones están Todas están muy exquisitas, buenas, todas están muy buenísimas. buenas, sí. Y bueno, y con estos calores, nada como las margaritas legendarias clásicas de Texas Roadhouse o una cerveza de barril en tarro congelado. Qué ¿Qué rico. tal, Sí, con este calorcito. sí Siempre, pega. siempre. Y algo más, fíjense que ellos tienen su early dine, todavía Sí. hoy miércoles, todavía de lunes a jueves, con 7 platillos a escoger, con 2 guarniciones, y está a solo 199 pesos. Súper bien. De lunes a jueves de 5 a 7 de la noche, donde en Montejo, frente a Plaza Harbor, o en Cauquel, frente a Walmart. Texas Roadhouse es líder en casual steakhouse. Bueno, ¿con Pues, qué iniciamos? Estábamos platicando de las pruebas diagnósticas, pero yo quiero más que nada generar esa conciencia de que hablar con el maestro de tu hijo al inicio del curso escolar eh, sirve para muchas cosas, digo, principalmente para sentar las bases de qué tipo de papá eres, de qué tanto te interesa que tu hijo avance, porque a todos los papás les interesa que su hijo avance, por supuesto, Sí. estén presentes o no. Pero creo que cuando tienes esa comunicación con el maestro le puede tomar un registro de cómo es el niño, qué percibió el papá. Siempre en estas vacaciones que son tan largas, los niños cambian
Y no solamente físicamente, ya ves que vienen más altos y demás, sino emocionalmente. Y sobre todo si ocurre algún suceso importante en vacaciones, es de verdad, es relevante que se acerquen a decírselo a los maestros. Fíjate que estuvo triste o estuvo muy efusivo, y más cuando tienen algún tipo de trastorno. Fíjate ¿No? que acabas de decir algo muy interesante, Sí, el bullying, ¿no? ese es otro Cuánto tema. vuelan. Sí, Y te dijiste que porque vienen más altos, todo eso. También sí. es un tema, no creo que por ser los más altos se defienden No, mejor. Creo que a veces no, hasta son de los más atacados. sí, es correcto. Digo, yo a mí ¿A ti te pasaba? me pasaba, pero yo creo que ahorita está peor. Sobre todo Sí. porque antes estábamos más expuestos y no nos afectaba a lo mejor tanto. Te ponías una coraza, porque tus papás Sí, en o tu te casa te defendías. decían, tienes que, defiéndete y Exacto. síguele. En cambio, ahora ya le damos mucha importancia a las emociones y no está mal, está bien, pero es un punto, una línea muy delgada, ¿no? ¿Hasta dónde? Hay que saber llegar a un equilibrio, un Sí, punto de equilibrio, buscarlo ahí. sí, sí, sí. Y también es importante, por ejemplo, si es un niño que sufrió bullying el curso escolar pasado o sufrió bullying en vacaciones, porque puede pasar en un curso de verano o con los primos, qué sé yo, es importante decírselo al maestro porque el maestro ya va a saber que ese niño emocionalmente tiene que ser tratado de una manera especial. Y cuando digo especial, no estoy diciendo que sea el centro del salón ni el centro del maestro, pero el maestro ya sabe que tiene que tener especial cuidado con esas emociones que están muy sensibles. Porque Bueno, las emociones, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, o sea, el cómo me comporto, el cómo aprendo, el cómo actúo cada día, está basado en las emociones. la importancia es clave aquí de la comunicación con padres y tutores, o padres y Sí, a lo mejor sí, no puedes hablar con todos los docentes, pero sí con un tutor, es correcto. no un coordinador. Sí, Debe de ser con canales con frecuencias muy cercanas. sí. O sea, sí hay que hablar con la coordinadora y con la directora, pero creo que primero hay que hablar con el maestro, porque es el que está todo el tiempo en contacto con el alumno Ujú. y es el que se gana o no la O sea, el confianza. padre directamente con Claro. el maestro. Claro, o sea, sí hay que hablar con coordinador. El maestro tiene la obligación de reportarle a su coordinador o a su director todo lo que pasa, llámese en el aula o con los papás o cualquier suceso. Entonces, sí es importante, el que va a estar en contacto con el alumno todo el tiempo es el maestro. Entonces, yo sí creo que es importante que el papá se acerque a hablar con el maestro. Dentro del calendario que se tienen con académicos, más bien de calendarios académicos, ¿hay reuniones programadas con los padres? Claro, Digo, no las clásicas juntas de boletas, todo eso. deberían existir, de hecho, de inicio de curso deberían existir. Te vuelvo a repetir lo que estábamos diciendo hace rato. En algunas escuelas las hacen de inicio y en algunas escuelas, en algunas otras escuelas esperan a que termine la prueba diagnóstica para aprovechar y abordar, reportarle al papá cómo está el niño después de la prueba diagnóstica, tanto emocionalmente como académicamente. Porque cuando platicamos con los papás al inicio del curso sin haber aplicado esa evaluación diagnóstica, pues no sabemos todavía, aunque cuando son alumnos de la misma escuela, el docente anterior te Es reporta, ¿no? Ajá. una red, Sí, ¿no? sí, Juan Pérez está así académicamente y es así emocionalmente y se comporta de esta manera, ¿no? Entonces tienes una pequeña referencia, pero cuando son niños nuevos, no. Ok, sí es más Entonces, difícil, tienes que exacto, hacerlo. sí. Los de nuevo ingreso, sobre todo, ¿no? Sobre todo los de nuevo ingreso, o sí, de nuevo ingreso o que cambian de nivel, porque no es lo mismo el preescolar que la primaria, o la primaria que la Ah, no, sí, ya secundaria. cuando cambias De de nivel, nivel, sí se considera nuevo. exacto, es como si fuera Empiezas un de alumno ceros, como de quien nuevo dice. ingreso, es correcto, es importante. Y siempre hay que tener presente que cada curso escolar es un niño diferente. Sí, porque he escuchado muchos que dicen, bueno, está desde el kinder y ya está en prepa y en la misma escuela porque tienen todos los niveles Sí, sí, y sí. ya ni se preocupan porque, bueno, pues, ahí ya lo conocen. Ahí me avisan, sí, Sí, no. y sí los hay. Sí, no, sí, por supuesto que los hay, sí hay niños así, claro, que están contentos los niños y los papás con la escuela y se quedan y no está mal. Lo que está mal de pronto es decir, ya lo conocen, ahí me Sí. cuentan si algo pasa. No, sí es cierto, sí los ubicamos porque son alumnos que tienen mucho tiempo en la escuela, pero es importante que tú como papá hagas referencia a lo que tú creas importante, relevante que le haya pasado a tu hijo para que el maestro lo tenga presente. ¿Qué otro punto? A ver. Las preguntas o inquietudes académicas yo creo que van más allá de lo que hablábamos ahorita y quiero hacer referencia a esto. Cuando termina el curso escolar, tú ves la calificación y tal vez los números no te dicen mucho,
pero si te tomas el tiempo de pronto de platicar con tu hijo o de hacer una pequeña evaluación, entre comillas, evaluación, que no tienes que sentarte a presentar un examen, y estoy hablando de niños pequeños. A ver, vamos en la calle, ¿qué dice ahí, mi amor? Y ves que no lo lee bien. Entonces, tienes que darte cuenta y reconocer que algo está pasando y que necesita ayuda. O sea, no toda la culpa es de los docentes, tampoco de los papás, pero esas preguntas o inquietudes que debemos hacer o tener al finalizar y al iniciar el curso escolar, Ya no hablemos de culpas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? hablar, ¿Qué debe ser lo hablar. correcto, no? Y si no te lo dan en tu escuela, por ejemplo, esos espacios que te decía hace rato, con fechas ya programadas, si no las hay, Las tienes que solicitas. exigir, y sí las puedes exigir. Pues claro, si es Porque la... aquí pueden decir, en esta escuela no, No, y no hay una no, ley, o sea, hay una no, eso ley. no existe. No, no hay una ley, pero no existe eso de que digan, en esa escuela no se habla con los papás, eso no creo yo que No, que haya una exista. fecha para todos los papás. A veces es muy complicado, ¿eh? Y más sobre todo las escuelas de gobierno donde Ah, tienen bueno. Es 80 complicado, alumnos. pero no es imposible. Claro. Siempre los maestros tienen alguna hora, no sé, clase de inglés, clase de robótica, clase de música en las escuelas de gobierno, clase de danza o de educación física, en la que el maestro puede atender a algún papá. Y también esto depende mucho de los papás, de que los papás soliciten esa conversación, esa entrevista. O sea, sí es A veces importante hablar. era así medio especial con eso, porque ¿Por sí qué? teníamos las juntas con los papás, pero sí es muy complicado. No los docentes, sino los otros papás, ¿eh? Llegar a un acuerdo con ellos está. Bueno, ese es Y eso era lo que, la junta que puede ser 1 o 2 horas, se volvía a veces hasta en 3 y muchos se salían molestos y no llegabas a un acuerdo. Es que yo siempre he creído que esas juntas colectivas no deben ser para solucionar ningún tema. No, pero los papás agarran y aprovechan y lo sacan. Y Pero bueno, tenemos que ir con una mente muy abierta. Pero bueno, vamos a seguirle ahorita que regresemos. Y cuiden su columna, cuiden su vida. Y bueno, también puede ser un buen regalo para papá, si tiene algún sí, problema en claro. la columna. El doctor Carlos Aguilar Escalante, ortopedista certificado. Él es experto en cirugía de columna vertebral. Te ofrece atención especializada en columna y columna pediátrica, cirugía mínima invasiva y trauma de urgencia y extrahospitalaria. Tu salud está en manos de un profesional con la experiencia y calidad que tú te mereces. Agenda tu cita hoy mismo por WhatsApp al 99 91 30 13 07, 99 91 30 13 07. Envía tu nombre, historial clínico o estudios previos. Elige el horario que más te conviene y da el primer paso hacia una columna sana con el doctor Carlos Aguilar Escalante. Vamos a ir a un corte. No se vaya. Regresamos. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. Gracias por continuar con nosotros. Los invito a que sean parte de la comunidad más exclusiva de México. Aquí en Mérida, Yucatán Country Club está catalogada como la mejor comunidad para vivir en el país. Más de 500 familias disfrutan ya de 325 hectáreas con todo campo de golf, el Jaguar, de 18 hoyos, lagos, cenotes y vestigios mayas únicos en el mundo. Además, amenidades de primer nivel. Cuentan con gimnasio, spa, alberca, restaurantes, bar, ludoteca y muchas más. Vive en Mérida, a solo 15 minutos de la playa. Yucatán Country Club,
más que un hogar, un estilo de vida. Continuemos con el tema. Sí, pues estábamos hablando del inicio del curso escolar y fíjate que cuando te acercas a hablar con el docente no solamente es hablar de temas académicos y emocionales, creo que también es importante mencionar y te puedo garantizar que son contados los papás que lo hacen, no sé tú como papá si alguna vez lo hiciste, el hablarle de los talentos, las pasiones y las fortalezas que el alumno tiene. Eso es algo muy importante y que lo pasamos por alto. O sea, yo hablar de mis hijos, de sus talentos. Claro, o sea, yo me acerco con la Miss a hablar de mi hijo, de todos los temas, pero no hay que olvidar hablarle, bueno, pero es un niño que es muy inteligente, que hace esto, sus fortalezas, sus pasiones, le gusta mucho pintar, las fortalezas, las pasiones y las Tal vez cosas. preferencias, ¿no? Donde tú hayas detectado. Te voy a decir por qué. Sí, Porque como papá, ajá. todos hablamos maravillas de nuestros hijos. No todos, déjame decirte. En serio. No, no Ah, todos. caray. No, no todos. No, pues ya. No tengo mucho que decir. Normalmente cuando te acercas, o sea, quizás hablas cosas muy buenas de tus hijos con los amigos, con la familia, pero con el maestro no, fíjate. Con el maestro no. Y es que yo te voy a decir que yo era así medio raro porque en el tema de ser como papá, Ajá. porque yo precisamente iba a poner atención donde yo creía que le faltaba. No hablar de Ok. los talentos, que a lo mejor era lo que debía haber hecho, ¿no? Pero yo no lo hacía porque, bueno, pues es que todos hablaban muy bien. O sea, si hablabas de, no sé, de deportes, ¿no? Ajá. Del fútbol, que es lo que más se Sí, lo practica más aquí. común. Ujú. Bueno, pues habla así, sabes que es que mi hijo es muy bueno en esta posición y chin, te lo ponen en otro lado, ¿no? Ajá, ajá. Ese tipo de cositas así. Entonces, bueno, no intervengo, sí, porque sí fue una situación ¿Te complicada. pasó? ¿Te Sí, sí me pasó? pasó en el deporte. Ok. Pues yo mejor no me meto porque sí te invitan a verlo, pero sabes la capacidad, porque ¿Qué aparte tiene tienes a tu tu hijo hijo? jugando en otro lado y sabes cómo lo hace, pero es muy diferente. Pero no, pero alguna vez te acercaste, se lo dijiste al entrenador. Sí, Sí, y no te hizo caso. no, Ah, bueno, no, ese es otro tema. exactamente. Entonces, como eso, yo lo vi con muchos otros papás. Entonces, bueno, Ah. entonces sí es así y yo no creo que sea algo exclusivo de esta escuela, ¿no? No, no creo, no creo. Entonces, Es tema del entrenador tal vez, pero fíjate que yo en mi experiencia docente son muy contados los papás que te hablan después de hacer todo el retro y de decirte cómo es un niño y demás, que te dicen sus fortalezas, sus talentos y sus pasiones. Contados son los papás y te voy a decir algo más difícil o más triste. Hay papás que no saben cuál es la pasión de su hijo. eso sí está triste, Muy, pero muy de verdad triste. no saben, a veces en la escuela, claro, pasamos muchas horas con los niños. Descubrimos que hay niños que tienen habilidades para declamar, por ejemplo. Usted nos está escuchando, ¿sabe cuáles son los talentos de su hijo? ¿Cuál es su Usted como su pasión? papá, Ajá, acuérdese que el domingo es Día del Padre. exacto. Qué importante, ¿no? Digo, de verdad hay que darle ese toque especial al día. Oye, sí, este Día del Padre, fíjate que ahorita el Día del Padre es un día difícil, tengo que decírtelo en la escuela, Ujú. porque muchos niños no tienen papá, por X o Y motivo. Es más fácil que no tengan papá que no tengan mamá. Sí, Mucho. es más común que no tengan papá. No es que sea más fácil, pero Bueno, más fácil es encontrarte esta situación, exacto. pero tienes razón. Hay muchos papás ausentes y es un día difícil porque normalmente cuando es el Día de la Madre, pues todo el mundo, la alegría, que el regalo, que no sé qué, y que el festival, pero cuando es el Día del Padre, es impresionante cómo el niño se apaga. Sí, no es lo mismo. No, el niño se apaga y más los que no tienen una figura paterna, porque hay quienes no tienen papá, pero tienen una figura paterna Ujú. y lo celebran. Entonces, como tú dices, hay que hacer este día especial, los que tienen la dicha de tener a sus hijos con ellos y a los niños o a las personas que tienen a sus papás, hay que agradecer y hacer un día especial. Claro. Pero hablando de este tema de las pasiones, creo que es de verdad, en esas vacaciones dense la tarea de observar cuál es la pasión de mi hijo. Si no la tengo totalmente identificada, obsérvenlos. Obsérvenlos, es importante saber Confirmar si es lo que yo creo que tiene. también, porque van cambiando, conforme van creciendo, van cambiando. Hay niños, por ejemplo, te decía que tienen una habilidad impresionante para declamar, por ejemplo, que son muy buenos oradores y los papás no tienen idea. Y cuando llega el festival y los pones, se sorprenden los papás de verdad, digo, gratamente de ver cómo su hijo hizo eso y bueno, empiezan a despertar otras inquietudes. Pero es de suma importancia saber cuál es la pasión de tu hijo, porque de ahí puedes desarrollar y potenciar muchas cosas positivas en los niños. Y qué mejor que lo hagan los papás, Claro, porque son o los papás, hablo en general, sí, hombres y claro, papá mujeres, y mamá. Ajá. somos la imagen que tienen en casa. Ay, ese es otro tema. Uf.
Sí, Muy duro. hay que reconocer esa parte. Sí, totalmente. Y como dices tú, hay papás que son muy ausentes y que no están, y que seguramente sea la mamá y que dicen, Sí. yo soy mamá y papá a la vez. Eso No, también. señora, no. No, fíjate No, que ese es no todo. puede ser. Ese es todo un Ya tema, que ¿eh? ella se le festejó, Sí, es correcto. ya. A mí mis mamás muchas me odian porque se los digo. Es que es el festival del Día del Padre. Yo voy a venir, está bien, venga, pero no, el festejo no es para usted. Es que yo soy mamá y papá, pues sí, pero no. Sí, no, yo no veo, no sé, a lo mejor tú ves a un papá que sea el 10 de mayo el Valle y pida su rosa o lo que le diga. No, fíjate que no. Ay, hay que respetar, señora, respete los espacios. Me van a linchar en la escuela, No, hombre, aquí Enrique. también, pero bueno. No, es que ese es muy interesante porque también cuenta mucho para la formación de los hijos, ¿eh? Totalmente, nunca hay que perder el lugar que te corresponde. Tú eres mamá y tú eres papá. Si bien es cierto que muchos dicen, es que el papá no es el, ya sabes, es el que cría, no el que engendra y demás. Sí, o sea, sí es cierto, hay muchos Sí, papás son otros ausentes. temas, sí. Es otra historia, Pero lo pero que se ve en casa, exacto, exacto, esa es la realidad. esas figuras que forman parte de nosotros, de nuestro crecimiento emocional, es de suma importancia. No se las cambien a los niños. Emocional, donde puede ser que el niño a lo mejor no dice nada ahorita, pero si no está el papá y luego con estas reacciones que pueda tener, no, a lo mejor no nada más la mamá, sino viceversa, porque ya también hay hombres que son abandonados por Sí, la sí, mujer sí, y se sí, quedan con los también, hijos. sí, también. El que crezcan con un resentimiento, con un rencor hacia la madre o el padre, porque no estuvieron presentes sin saber la realidad, Ay, sí, porque qué hay realidades sí, que no claro, sabemos. Eso también es formación y eso también lo llevan a las escuelas. claro, claro. Y fíjate que yo siempre les digo a los papás al inicio del curso, aguas con lo que dicen en la casa, porque los niños son tan empáticos que llegan y te cuentan las cosas buenas y las cosas malas también. Entonces, cuiden lo que dicen, cuiden cómo se comportan por el bienestar de todos, por el bienestar de Cuando todos. escuchan algo así raro, tú vas y se lo dices a los papás. Depende, Sí, porque digo, por el depende. niño a lo mejor también le va como en feria, pues chismoso, Exacto, ¿no? exacto. Por eso digo depende. A veces los papás no se prestan. Tú Sí, es tratas y complicado. a veces tienes el compromiso como docente de decir lo que estás percibiendo en la escuela, pero no siempre lo puedes hacer. Obviamente, si por ejemplo, nunca se me olvida, una vez tuve en preescolar a un niño que le agarraba el seno a la maestra. Ah, caray. Siempre, sí, no se me olvida. Obviamente nos acercamos a la mamá y le dijimos, oiga, fíjese que tiene que platicar con el niño No, fue porque un ejemplo de su papá, ¿verdad? es correcto. Con la maestra. Sí, dice, ay, ay, Miss, no, con la maestra, no con su mamá, claro, no. Ay, Miss, disculpe, lo que pasa es que mi esposo siempre así me hace y pues el niño lo repite. Ah, caray. Entonces, ¿qué haces? No, Hablar con el niño, ¿no? Y explicarle, mi amor, no. Digo, es que no está mal las muestras de cariño de los papás, pero hay que explicarles que pero hay de muestras a muestras, ¿no? Sí, cómo nos reíamos. Digo, la Miss no se reía tanto, ¿verdad? Pero nos reíamos mucho de ese niño. Es que ellos replican lo que ven. Qué bueno que no ven otras cosas, porque imagínate. No, hay los que sí. No, 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 no. Oye, pues qué padre, te agradezco mucho y No, qué al amena la plática. De verdad se nos sí, hizo cortito el sí. programa. Oye, y aprovecho antes de que ya nos corte Osmar, quiero mandarle una grandísima felicitación a todos los papás. Sí, A porque nos ti, vemos. Muchas gracias. sí, Fernando, Gracias. que donde esté que nos escuche, feliz Día del Padre a todos y a mi esposo principalmente, que mi papito ya no está aquí, pero tengo el mejor papá para mis hijos. Y sí está aquí tu. Y sí está. Siempre está. Sí, en mi Esto corazón, depende de ti. en mi corazón, así es. Que pasen un bendecido Día del Padre. Muchas gracias. Y bueno, como siempre les decimos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dianita, por estar con Al nosotros. A contrario, usted que nos permite acompañarnos en esta tarde de miércoles. touch de la semana. Ah, sí, Exactamente, claro. ¿qué estaba pasando? Sí, Y como siempre nos despedimos diciendo, no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo al día, pero siempre con actitud positiva y disfrutando de todo lo que tenemos y podemos llegar a tener. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.